lipídica, la cual está formada por dos capas de fosfolípidos que permiten unirse o entreverarse entre ellos a través de lo que son moléculas de colesterol, en este caso, los cuales trabajan como esteroides. Bien. Dentro de la membrana celular también van a existir proteínas que son propias de esta estructura. Vamos a tener a lo que son proteínas integrales o intrínsecas, las cuales van a ser insertadas en la membrana. ¿Qué quiere decir? Que estas proteínas integrales o intrínsecas vienen de un medio externo. Luego vamos a encontrar a lo que son las proteínas periféricas o extrínsecas. Estas proteínas van de un lado de la membrana hacia el otro lado de la membrana. Unas insertadas propiamente en la membrana y otras que van a poder ingresar y salir de la membrana. No se olviden, tenemos las periféricas y las integrales. Bueno, hace un momento hablábamos de las funciones de la membrana y habíamos dicho una de las principales funciones es la de protección celular. Otra función importante es la de transporte. Es la que va a permitir el paso de sustancias, de solutos, iones, moléculas pequeñas y gases del medio interno al medio externo y viceversa. Luego tenemos la función de recepción y transmisión. Gracias a la capacidad semipermeable que tiene esta estructura, vamos a poder recepcionar proteínas de un tipo y permitir el transporte de las mismas a otros tejidos celulares. Y lo que habíamos dicho, la función de compartimiento, que hace referencia a que va a alojar en su estructura lo que habíamos dicho hace un momento, proteínas, ¿no es cierto? Va a alojar en lo que es su distribución como membrana a proteínas formando compartimientos estacionarios en los que se va a quedar en algún momento la molécula o proteína necesaria para la función de ese tejido. Algo más acerca de la membrana. Es importante que ustedes consideren que la membrana va a tener una clasificación o un tipo de función, o más bien un tipo de estructura de acuerdo a lo que es el comportamiento de los fosfolípidos y los ácidos grasos. Por una parte vamos a tener una bicápsida de ácidos grasos, la fosfolipídica. Tenemos otro tipo de membranas denominada bicapa o monocapa de isopropenoides, que es algo que no vamos a ir viendo, que es más de tejidos animales. La membrana plasmática eucariota, que también es propia de membranas de tejidos vegetales. La procariota de tejidos animales. Ahora, es importante que ustedes reconozcan que existen tipos de membrana celular dependiendo a la estructura funcional a la que pertenezca, ¿ya? Porque de repente van a encontrar una imagen donde no está la bicapa fosfolipídica y solo van a encontrar una fosfocapa y eso va a hacer referencia a algunas situaciones de controversia. Entonces prefiero decirles de manera general que existen bicapas de ácidos grasos que pertenecen al ser humano, que es la bicapa fosfolipídica que les acabé de mencionar. Lo que es la monocapa de isopropenoides, que pertenece a un tejido de tipo animal, las eucariotas y las procariotas. Ahora, el segundo organelo del citoplasma, de la célula, es lo que se denomina citoplasma.
Ahora, ¿qué es el citoplasma? Es una parte, como bien ven en la imagen, es una parte fundamental de la célula, la cual va a contener lo que es, va a contener al núcleo y a los organelos celulares. Este citoplasma va a estar constituido por lo que es una matriz citoplasmática. También va a estar conformado por lo que es un sistema de endomembranas, organelos membranosos e inclusiones celulares. Como ustedes pueden observar, es un líquido que va a rodear a todo el núcleo celular y a los organelos. Y este líquido va a estar limitado o más bien delimitado por la membrana celular. Ahora, es importante considerar que el citoplasma es un líquido gelatinoso de componente denso que va a estar estructurado por agua, sales y moléculas orgánicas. Ahora, cuando hablamos de cito significa célula y plasma significa material. Este material que va a contener a lo que es todos los organelos celulares, incluido lo que es el núcleo celular, va a tener una función muy importante porque dentro de esta densidad líquida gelatinosa, por así decirlo, van a desarrollarse a cabalidad todos los organelos. Y obviamente los organelos van a poder arrastrar hasta sus estructuras los elementos fundamentales para su nutrición a través de este tejido líquido denso gelatinoso. ¿Alguna duda del citoplasma, chicos? Si no hay dudas, continuamos. La siguiente estructura es el citoesqueleto. El citoesqueleto nos va a permitir estabilizar la estructura de la célula. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los organelos y estructuras que estén dentro de la célula puedan adaptarse y tener una forma determinada según el segmento que vaya a estar conformando. Ahora, como ustedes pueden observar, es un entremarado de tejido que tiene una forma más o menos tridimensional, ¿no es cierto? Como en 3D. Formada, obviamente, esta estructura tridimensional por proteínas que van a venir del medio interno propio celular. Ahora, entre las funciones que también son propias de esta estructura, vamos a decir que es la de producir el movimiento de los organelos celulares, también la organización del citoplasma dentro de los, considerando más bien la organización de los organelos. La función de esta estructura es más estabilizadora, mecánica y de organización. En esta estructura se puede observar el tráfico de moléculas que van a ir ingresando y saliendo de esta célula. Por lo general van a pasar a través de los microtúbulos que se pueden observar en el citoesqueleto para poder ser eliminados al medio exterior o caso contrario ser succionados hacia el medio interno. En este citoesqueleto vamos a reconocer estructuras, como les había dicho, los microtúbulos, también vamos a tener filamentos de actina, filamentos intermedios y lo que son las septinas. ¿Estos para qué? Para poder armar esta estructura en 3D que ustedes pueden observar en la imagen en el lado derecho de su pantalla, ¿no? No olvidemos que el citoesqueleto también es una estructura con bastante movimiento, lo cual le da una característica dinámica.
que si bien va a darle forma y estructura a la célula, también va a facilitar la movilidad de todos los organelos celulares. Es importante esta estructura en el tráfico intracelular cuando nosotros generamos movimientos de las vesículas citoplasmáticas en el interior de la célula. ¿Alguna duda de lo que es el citoesqueleto, chicos? No, Licen. Si yo les pregunto de qué está, por qué estructuras o qué componentes forman la estructura del citoesqueleto, ¿qué me dicen? ¿Qué estructuras son las que conforman el citoesqueleto? Los microtúbulos, los filamentos de actina, los filamentos intermedios y los filamentos de peptina. Ya, está bien. Esos van a formar la estructura en 3D del citoplasma. Funciones del citoesqueleto, ¿cuáles serían? Serían los de producir movimiento a los organelos. Serían también la de estabilizadoras de los organelos que están dentro de la célula. Sería mecánica y la de organización del citoplasma. Ya, muy bien. Entonces, vemos acá, está formado por 3 tipos de filamentos proteicos. Habíamos dicho la actina, microtúbulos y los filamentos intermedios. Y aquí nos faltaban los filamentos de peptina, perdón. Ahora, vamos a ver otra estructura denominada retículo endoplasmático. Esta estructura denominada retículo endoplasmático es una red interconectada formada por cisternas, por tubos que tienen una forma aplanada y sáculos comunicados entre sí. Por lo general, este retículo endoplasmático va a sintetizar proteínas, va a metabolizar a los lípidos y también algunos esteroides como el colesterol. También va a actuar dentro de lo que es el transporte intracelular para movilizar algunos solutos o sustancias fundamentales para el funcionamiento celular. Como ustedes pueden observar, el retículo endoplasmático es más o menos una corrugación de organelo celular que va a ir periféricamente al núcleo. Este organelo va a estar conformado por una síntesis de proteínas y lípidos para armar su estructura. Además de eso, como había dicho, va a contener lo que son los sáculos y cisternas que permitan la captación de los nutrientes celulares. Por lo general, el retículo endoplasmático va a organizar todas sus membranas, porque tiene varias membranas, como ustedes pueden ver, para cumplir las funciones necesarias en toda la región de la estructura interna de la célula. Vamos a tener una subdivisión de lo que es el retículo endoplasmático. Vamos a tener una división de retículo endoplasmático rugoso, que se va a encontrar unido a una membrana nuclear, y luego vamos a tener una prolongación denominado retículo endoplasmático liso, que es una prolongación más bien de la estructura rugosa del retículo endoplasmático, ¿no? Entonces, si ustedes pueden observar, está periférico al núcleo celular, se conecta a través de un túbulo, va a estar replegado y va a tener una terminación final
formando lo que son unos sacos, denominados más bien retículo endoplasmático liso. Ahora, si hablamos solamente de la parte más cercana al núcleo celular, que es el retículo endoplasmático rugoso, vamos a decir de esta estructura que también es llamada, me ha ido ahorita el término, retículo endoplasmático granular. Aquí está. ¿No? Como ustedes pueden observar, en su estructura tiene como unas, no son microperforaciones, pero son unas pronunciaciones circulares que le dan esa característica de tejido rugoso. Por eso también se lo denomina retículo endoplasmático granular, como si fueran motas de acné. Este organelo va a generar el transporte y la síntesis de las proteínas de secreción o de membrana. Va a ayudar también a lo que es el transporte de estas proteínas hacia el aparato de Golgi. Obviamente, estas proteínas van a madurar en el aparato de Golgi y van a formar parte luego de lo que son los lisosomas o las vesículas de secreción. Luego vamos a estudiar a la terminación final del retículo endoplasmático denominado retículo endoplasmático liso. Por lo general, esta estructura es una estructura microtubular lisa, el cual va a tener un entremarado de túbulos, como ustedes pueden ver. Estos túbulos van a tener una formación membranosa y van a estar interconectados entre sí, como ustedes pueden observar en estos segmentos, para trabajar como si fuera una cisterna parte del retículo endoplasmático. Ahora, ¿cuál es la función del retículo endoplasmático liso? Es el metabolismo de los lípidos. ¿Qué quiere decir? Va a sintetizar lípidos como el colesterol, los ácidos biliares y hormonas esteroideas. Esta estructura no sintetiza proteínas, solamente va a sintetizar lípidos. ¿Queda claro esto de la división del retículo endoplasmático en rugoso y liso? Chicos, ¿queda bien clara esta división de estructuras? Ligen, ¿puede volver a repetir lo que es la función del retículo endoplasmático rugoso? Claro que sí. Les decía que el retículo endoplasmático tiene, bueno, una característica estructural granulada, como si fueran motas de acné en toda su estructura. Estas motas de acné van a ser parte de la función del retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque a través de estas se van a captar proteínas libres en el citoplasma y a partir de esas captaciones de proteínas libres, en el retículo endoplasmático rugoso se va a sintetizar estas proteínas. Las va a sintetizar y las va a transportar hasta el aparato de Golgi. Recién las proteínas del retículo endoplasmático rugoso, cuando lleguen al aparato de Golgi, van a madurar y va a dar origen a lo que son los lisosomas y vesículas secretoras que van a estar dentro del citoplasma de manera flotante. Entonces, la función principal del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas que luego se van a convertir en vesículas secretoras dentro de la célula. En cambio, habíamos dicho que el liso, por su estructura, simplemente va a ser la síntesis, perdón, el metabolismo de los lípidos y la síntesis de lípidos como el colesterol, el ácido biliar y hormonas esteroideas, ¿no? Entonces, la diferencia marcada entre el retículo endoplasmático rugoso y liso es, liso sintetiza lípidos, no se olviden, liso, lípidos, y rugoso sintetiza proteínas.
¿Hasta ahí alguna duda? ¿Quedó claro del retículo endoplasmático? Sí, Lizan, quedó claro. Ya. Ahora vamos a ver otro organelo muy importante denominada mitocondria, que es la fuente de energía de todo tejido humano. Hablamos de la mitocondria y decimos que es un organelo que va a estar presente en todas las células eucariotas. Tiene más o menos una forma ovoide, medio como un huevito, y esta va a suministrar, como les decía, la energía para toda actividad celular. Esta mitocondria va a estar formada por una membrana que tiene como principal función la producción de energía. Va a generar una función oxidativa porque va a consumir bastante oxígeno y obviamente va a desechar dióxido de carbono. Asimismo, es una estructura que demanda bastante contenido de agua cuando la célula genera lo que se denomina respiración celular. Además de eso, la mitocondria actúa de manera controlada en el síntesis de lo que es el ATP, que es la adenosín trifosfato, para la función de fosforilización y oxidación. Esta estructura denominada mitocondria va a sintetizar enzimas importantes, las cuales van a ser la lipasa de los lípidos, lo que son los glucosidasas de los carbohidratos, las proteasas, que son de las proteínas, y nucleasas de los ácidos nucleicos. La función principal es de la oxidación de los metabolitos y la obtención del ATP. Cuando ustedes vean ATP, adenosín trifosfato, significa obtención de energía para el funcionamiento celular. El ATP que se produce a nivel de la mitocondria o que es sintetizado por la mitocondria sirve de estructura energética para todos los componentes y organelos celulares. Además, la mitocondria es una estructura que permite almacenar agua, iones de algunas partículas de agua, pero también de algunos virus o proteínas. Entonces, ¿cuál es la función de la mitocondria, chicos? Sintetizar el ATP para proporcionar energía a la célula y también almacena como un almacenamiento de agua, pero como dijo que también almacena algunos virus. Ya, es una fuente de energía celular y permite el metabolismo de las enzimas más importantes, las cuales van a ser, los cuales van a permitir digerir bacterias, como la lipasa, las glucosidasas, proteasas y nucleasas. No se tienen que olvidar de esas enzimas. Ahora vamos a conocer al aparato de Golgi. El aparato de Golgi, como bien está en la pantalla, se encuentra entre el núcleo y el polo secretor de las células. Va a ser parte fundamental en la conformación en el citoplasma y se va a intercomunicar con este gracias a una red de túbulos. Va a sintetizar ribosomas, el cual va a tener contenido de ARN. Va a formar los acrosomas, si hablamos de la célula reproductora masculina. Forma, como sintetiza lisosomas, también va a dar la formación básica de los lisosomas
primarios, los cuales van a estar dispersos también a nivel de lo que es la estructura celular. Luego vamos a, esta estructura, que es como una red replegada, va a sintetizar polisacáridos y es muy importante en la secreción y el transporte de sustancias lipídicas. Este organelo permite empaquetar y fabricar lo que son las proteínas y lípidos fundamentales destinadas a la funcionalidad celular. Algo muy importante de esta estructura es que, como ustedes ven, está compuesta de sáculos replegados, ¿ya? Que van a estar aplanados y rodeados de una membrana, como si fueran pliegues de una tela, una sobre otra. Va a funcionar como una planta fabricadora, repito, de vesículas del retículo endoplasmático rugoso, ¿no es cierto? Eso quiere decir de proteínas. En esta estructura también, chicos, se va a dar una síntesis de polisacáridos, los cuales van a estar después destinados a ser evacuados del contenido interno celular. No se olviden, chicos, algo muy importante. Su función es una función sintetizadora de proteínas, en especial de lo que es también los ribosomas. Y va a trabajar de la mano con el retículo endoplasmático rugoso para secretar lisosomas en el medio externo. Ahora vamos a hablar de los ribosomas. Los ribosomas son estructuras donde se va a generar el proceso de síntesis proteica. En esta estructura denominada ribosomas van a encontrarse todas las células de organismos vivos maduros que sean parte de estructuras de los eritrocitos. Este ribosoma se va a encontrar suspendido a nivel de lo que es la célula y va a contener el ADN, que es el ácido ribonucleico, y que forma parte del ADN en lo que es la información genética. Además de eso, va a también tener una función no tan alta, pero sí la de protección, de la de producción de ATP para generar energía a nivel de la célula. En este caso vamos a decir que los ribosomas van a sintetizar lo que es la desoxirribosa, fuente esencial para formar el ATP en lo que se denomina pentosa fosfato. Entonces, el ribosoma es parte de los organelos que contienen información genética del ADN. Ahora sí, una estructura muy importante es el núcleo celular. El núcleo celular, por lo general, se va a encontrar siempre en la parte central de la célula. Su dimensión ocupa hasta el 10% de la estructura celular. En esta estructura se va a encontrar el ADN, que va a llevar información genética del ser humano, y va a tener como funciones el control de la célula, tanto en estructura como en función. Además de eso, va a haber una formación de ribosomas y lo que es una acción de portadora de la información genética. Entonces, si hablamos de núcleo celular, tiene que haber en mi cabeza tres funciones.
controlador de los organelos celulares, contenedor de lo que es la información genética o portador, como ustedes prefieran, y la formación de ribosomas. Bien. No quiero que se olviden que además este núcleo celular es la principal estructura de funcionalidad celular, es el que va a determinar qué especialidad tiene esta célula para después generar el desempeño de algún tejido u órgano en específico. ¿Alguna duda, chicos? Del núcleo. Lisa, ¿no puedes repetir las funciones? Entre las funciones del núcleo, les había dicho que es un centro que va a contener la información genética en forma de cromosomas durante la mitosis, chicos. Entonces, es quien contiene la información genética, el ADN de las personas. La segunda función es que va a organizar a los genes en cromosomas que permitan dividirse. Esta organización de los genes va a permitir que se controle toda la funcionalidad celular. Además de eso, esta estructura va a permitir el transporte de los factores de regulación entre los organelos celulares. Va a producir los ribosomas también con el contenido del ARN y la modificación de algunas proteínas. Es el centro controlador de toda función celular y a través de este centro controlador va a permitir la especialidad de esta célula en la formación de un tejido en específico. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos, de los organelos celulares? No, Lisa. Ya. Hasta acá, chicos, es la conformación de los organelos celulares, de la estructura propia de la membrana celular y el líquido de contención y el citoesqueleto. Ahora vamos a hablar de lo que es la homeostasis, que es parte del funcionamiento celular. ¿Qué entienden ustedes por homeostasis? Han debido llevar eso en fisiología. ¿Qué es homeostasis? A ver, cuéntenme. El equilibrio del medio interno del cuerpo. Ya. Homeostasis tiene que ver con lo que es el equilibrio y la estabilidad, ya sea de un conjunto de órganos, tejidos o propiamente de la célula. Esto para generar un desempeño y una funcionalidad regulada en todo nuestro cuerpo. Cuando a ustedes les da, por ejemplo, acidez estomacal por comerse unos chicharrones, ¿ustedes creen que su sistema digestivo esté en homeostasis? ¿Tenga homeostasis o no? Se han comido un chicharrón súper rico y luego están con acidez. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, chicos, cuando comen algo así delicioso y les da una acidez? ¿Qué ha pasado con su sistema digestivo?